Estamos de regreso en Arica Informa. Como cada día miércoles conversamos de salud, conversamos con el doctor Pedro Canales en el día de hoy. Él es neurólogo del Hospital Regional de Arica y vamos a conversar justamente este 29 de octubre. Se conmemora el Día Mundial del Accidente Cerebrovascular, que es una enfermedad o un síntoma que hemos conocido bastante en este último tiempo. ¿Cómo está, doctor? Gusto saludar. Muy bien, muchas gracias, un gusto. ¿Qué es exactamente, doctor, un accidente cerebrovascular y por qué se considera una emergencia médica? Un accidente cerebrovascular es, en pocas palabras, la interrupción del flujo sanguíneo hacia el cerebro. Puede ser, por un lado, un accidente isquémico, es decir, que algo nos tapa el flujo. Puede ser un coágulo, algo proveniente del corazón, puede ser una placa de colesterol. Y los otros son los hemorrágicos. Los hemorrágicos básicamente es porque alguna de esas arterias sufre una ruptura, se escapa la sangre y no llega al lugar que tiene que ir. Entonces eso genera daño que en gran medida puede ser irreversible y tenemos una pérdida de neuronas minuto a minuto. Ya está estimado que podemos perder desde unas pocas miles, que es entre comillas poco para el cerebro, hasta muchos millones de neuronas por minuto. No sabemos en qué categoría cabe cada uno de nosotros, ¿ya? Son estudios que se han hecho. Entonces, en general hay que asumir que cada minuto que estamos con un accidente cerebrovascular estamos perdiendo miles y miles de neuronas, básicamente. Ahora, ¿cuáles son los principales síntomas de esta enfermedad? Pueden ser bien variados. En realidad va a depender mucho del sitio donde se genera el daño, pero igual hay varias campañas que nos enseñan sobre algunos síntomas en específico. Por ejemplo, podemos ver que puede haber alguna asimetría facial. La gente tiende a decir, tienen con la cara un poquito caída, ¿no es cierto? Podemos tener alteración del habla y la persona va a hablar un poco entre dientes, con esta sensación de lengua traposa, no lo vamos a comprender bien. Podemos tener alguna alteración motora propiamente tal que no pueda levantar un brazo, no pueda levantar una pierna o ambos. Podemos tener alteraciones del equilibrio, podemos tener algunas alteraciones visuales, más bien del campo visual, es decir, de todo este panorama que somos capaces de ver, una porción se puede tornar poco nítida o oscura, francamente. Y estos síntomas obviamente van a depender del sitio exacto del accidente vascular. Ahora, ¿qué hacer si una persona siente algunos de estos síntomas y sospecha que a lo mejor puede tener un ACV? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Lo primero es acercarse a un servicio de urgencias, en realidad. Es difícil, solo por la clínica, saber si estamos frente a una hemorragia o frente a una isquemia, frente a que algo se rompió o se tapó. Por lo tanto, una de las cosas que invito a no hacer es darle una aspirina, por ejemplo, que eso nos podría servir eventualmente ante una isquemia, ante algo que se tapó. Pero si es una hemorragia, le vamos a hacer peor a la persona. Así que en realidad la enseñanza de esto es acercarse a un servicio de urgencia lo antes posible para poder ver si esta persona es candidata a terapia, básicamente. Ok. ¿Y qué factores aumentan el riesgo de esta enfermedad? Los factores de riesgo más clásicos los podemos dividir en aquellos que son modificables y no modificables. Hay algunos modificables que son inherentes a la persona, ¿ya? Son propios de cada uno. Puede ser la genética, la edad, ¿no es cierto?, que no la podemos modificar. También hay algunas preferencias por género. Y también están todos los otros que son modificables, y es donde nosotros apuntamos en realidad a la prevención. Y que tiene que ver mucho con esta campaña que se hace del mes del accidente cerebrovascular. Uno de ellos es la hipertensión. Por supuesto, estamos hablando de enfermedades no controladas, ¿ya? La hipertensión, la diabetes, el tabaquismo, el sedentarismo, la obesidad, el exceso de colesterol en la sangre, ¿no es cierto?, la dislipidemia, son elementos que aumentan el riesgo de tener un accidente vascular y que se llevan casi el 70 o 80% de los factores de riesgo de mayor peso a la hora de tener esta enfermedad. Claro, y ahí, por ejemplo, la alimentación también. Sí, de todas formas. En realidad, tener una alimentación saludable nos va a ayudar a controlar gran parte de las cosas que ya hablamos, ¿no es cierto? Podemos bajar nuestra presión con el consumo de sal,
Si regulamos el consumo de carbohidratos, podemos tener también nuestra diabetes bajo control, también así el colesterol, así que va a tener de todas formas un beneficio directo en nuestra alimentación. ¿Qué avances existen hoy día para este tratamiento, doctor? Principalmente son dos las líneas de manejo en agudo, ¿ya? Tenemos una ventana inicial para poder trombolizar a la persona, para administrar un medicamento. Este elemento que pudiese estar generando la oclusión. Esto genera en realidad a mediano y largo plazo mejores resultados funcionales en la persona. A veces no lo vemos inmediatamente, pero cuando se ha hecho seguimiento a los pacientes resultan con mejor funcionalidad, con mejor dependencia a largo plazo. Eso es por una parte. Hay criterios para todo esto, criterios que nos dejan dentro del protocolo de trombolisis y algunos criterios que nos dejan fuera, y eso en realidad es una conversación igual un poco más larga, pero tiene un tiempo, 4 horas y media es el máximo frente a ciertos escenarios. Y por otra parte existe la trombectomía mecánica. La trombectomía mecánica es un procedimiento invasivo, hecho por especialistas en el área, en donde podemos ingresar a través del torrente sanguíneo y alcanzar en el fondo este elemento que está ocluyendo, que puede ser un coágulo, una placa, y sacarlo de ahí. Esto tiene una ventana más extendida, pero también necesita más personal capacitado, necesita pabellones disponibles con ciertas características, necesita muchas veces programas especializados en nuestras unidades de radiología y también personal especializado en todas estas unidades. Ahora, doctor, hay personas que quedan con secuela después de haber sufrido un cerebro vascular. Sí, de todas formas. ¿Siempre o no? Yo diría que en la gran mayoría de los casos hay alguna secuela. Lo que pasa es que a veces son muy leves y va a depender mucho persona a persona cuánta recuperabilidad tenemos. Va a depender un poco de la edad. Hay personas que son las personas más jóvenes tienen un poco más de plasticidad cerebral, el cerebro se tiende a adecuar mejor, entonces tienden a tener una mejor recuperación a diferencia de las personas más añosas. También la calidad y la precocidad de la rehabilitación va a implicar un desenlace distinto. Mientras más rehabilitación tengamos, más probabilidades tenemos. ¿Ya? Yo prefiero hablar de probabilidades porque es difícil estimarlo a ciencia cierta. Y en general damos un periodo de más o menos 6 meses en donde la tasa de recuperación es aún mayor. Después de eso se puede seguir, pero se puede seguir mejorando, quiero decir, pero es un poquito más lenta la tasa de recuperación. Y de todas formas las secuelas pueden ser múltiples, pueden ser motoras, como hablábamos, falta de movilidad, eso evoluciona muchas veces con espasticidad, con rigidez, falta de sensibilidad de un área del cuerpo, alteraciones del lenguaje, alteraciones tanto para emitir palabras como para comprenderlas, alteraciones en la modulación de las palabras, en la destreza fina, incluso en la memoria y la queja cognitiva, no deja de ser algo preocupante post-accidente cerebrovascular. Y por último, que muchas veces creo que se ha subestimado, es el impacto psicológico que tiene en las personas. Es pasar de muchas veces la independencia a una dependencia leve, moderada o total de un tercero, que puede ser un familiar, esposo, esposa, hijos. Tiene un impacto severo también en la persona y es algo que hay que ponerle mucho ojo. La familia también ahí donde... Es algo que afecta al ambiente completo, todo el entorno familiar. Por último, doctor, ¿cuál es el mensaje que entregaría más importante para las personas, para que puedan cuidarse, ¿cierto? Y ver de repente si están frente a un accidente cerebrovascular. Primero informarnos. Para esto hacemos este tipo de campañas, se hacen a nivel nacional, y mientras más información tengamos, más fácil es reaccionar frente a estas situaciones. En segundo lugar, llamar a pesquisar tempranamente las enfermedades crónicas y una vez que lo hacemos, tratarlas, porque muchas de estas no duelen. No duele tener hipertensión, no duele tener diabetes, no duele tener el colesterol alto, no duele fumar, pero en el mediano plazo ya empezamos a tener problemas y en el largo plazo, cuando ya muchas personas se empiezan recién a preocupar, estamos tarde. Entonces, a pesquisar sus enfermedades, a tratarlas como corresponde
y a tener una vida saludable, activa, quiero decir, a dejar el sedentarismo, intentar hacer ejercicio, intentar modificar un poco nuestra dieta, que es un poco difícil a veces en el día a día y sobre todo con la velocidad con la que vivimos, pero la prevención es lo principal y con eso podríamos bajar en una gran cantidad esta tasa de nuevos accidentes vasculares, que cada vez lo estamos viendo en pacientes más jóvenes porque estamos teniendo peores hábitos desde más temprana edad. Claro. ¿El caminar sirve? Sí, de todas formas. Hay guías para esto, hay guías para todo, hay sugerencias de cuánto tiempo tenemos que hacer ejercicio. Claro, porque yo pregunto, por ejemplo, personas que ya no van al gimnasio por tiempo, Claro. entonces de repente salir a caminar. Cualquier ¿verdad? actividad va a ser mejor que ninguna actividad, de todas formas, ¿ya? Lo ideal es irle poniendo algo de tipo de ejercicio va a ser mejor que estar solo sentado. Exacto. Bien, pues doctor, muchas gracias por acompañarnos, por venir a comentar también esta enfermedad que lamentablemente en este último tiempo es como la enfermedad de moda, ¿no? Sí, El accidente bueno, cerebrovascular. se lleva el primer lugar en generar discapacidad y entre el primer y segundo lugar en mortalidad, no solo a nivel chileno, sino que a nivel mundial. Así que tiene peso. Bien, pues doctor, muchas gracias por acompañarnos, que esté muy bien. Encantado, muchas gracias por la invitación. Hemos conversado con el doctor Pedro Canales, neurólogo del Hospital Regional de Arica, doctor Juan Noé Crevani, que nos acompañó en el día de hoy, en este día miércoles, en que conversamos sobre salud. Vamos a la pausa y estamos de regreso en Arica Informa.